Hola, soy Carlenton Dávila, aspirante a alcalde por la ciudad capital con el Partido Salvador de Honduras. Les presento un resumen de las propuestas o del plan en el tema agua. Como aspirante a alcalde tengo un plan. De hecho, mi lema de campaña es Dávila tiene un plan. Desde más de una década he venido haciendo propuestas. Yo propuse, por ejemplo, el levantamiento de la cortina de la represa de los Laureles, un entubado para un trasvase desde la represa de los Laureles hacia la represa de la Concepción. Lo del agua, la ampliación de las cortinas, el traslado del excedente. Esos proyectos ya fueron ejecutados. No estoy diciendo que es que me hacen caso a lo que yo propuse. Sin embargo, eso verifica o confirma de que no estoy perdido con las propuestas que su servidor hace. Dentro de los proyectos a largo plazo y que se deben iniciar lo más pronto posible está la construcción de una represa en la cuenca del Río del Hombre. Lo que se necesita en la capital es una represa de por lo menos 80 millones de metros cúbicos y lo que se recomienda es la represa del Río del Hombre. Este proyecto nos permitiría tener por lo menos 80 millones de metros cúbicos y con esto solucionar de una vez por todas el déficit. En todos los proyectos a largo, mediano y corto plazo en el tema de agua se debe llevar de manera paralela a aumentar el sistema de distribución. Más redes de distribución, al mismo tiempo más redes de almacenamiento. En barrios, colonias y aldeas. También debe ir paralelamente un proceso de reforestación de la cuenca Guaserique, Zabacuante y Río del Hombre y otros pulmones importantes como la Tigra. Desde hace mucho tiempo también he venido proponiendo proyectos a mediano plazo. Por ejemplo, en la represa de los Laureles se pueden ejecutar en ese sector varios proyectos. Por ejemplo, propuse desde hace mucho tiempo microrepresas río arriba. Aparentemente ya hay una microrepresa en proceso. El hecho de que ya esté una microrepresa en proceso significa que no estaba perdido con la propuesta, o sea que son factibles las propuestas de su servidor. Ese sí es un buen argumento. Al construir microrepresas río arriba de los Laureles va a permitir que se disminuya la cantidad de arrastre de sedimentos y que han estado quitándole capacidad hidráulica. La represa de los Laureles está básicamente en un 50% llena por sedimentos que han arrastrado las corrientes. Una de las razones de por qué hay bastante arrastre de sedimentos es por la deforestación, y las microrepresas río arriba permitirá disminución de sedimentos hacia los Laureles. En el embalse de los Laureles también he propuesto desde hace mucho tiempo un proceso de dragado que recupere el volumen. Por lo menos tendríamos ahí entre 3 y 3.5 millones de metros cúbicos que se recuperarían. En la cuenca de Zabacuante perfectamente también se pueden hacer varios proyectos, al igual que en Jiniware, y que también están en proceso. Eso me llena de satisfacción porque considero que son proyectos muy factibles. A corto plazo pueden estar incluidos los dragados de la represa, porque se puede comprar 1, 2 o 3 dragas por represa y dejarlas ahí dragando de manera permanente, tanto la represa de los Laureles como la represa de la Concepción. Otro punto a corto plazo es el mejoramiento del sistema de facturación. Se factura mucho menos de la cantidad de agua que se recepciona en los diferentes sistemas. Por ejemplo, si tenemos 50 millones de metros cúbicos de agua, no es posible de que solo se facturen, por ejemplo, 30 millones. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los otros 20 millones de metros cúbicos? Entonces ahí es donde hay que revisar. Y el tema de la distribución, ¿verdad? Revisar tuberías. En la capital hay una enorme cantidad de nacientes o vertientes que ni siquiera se secan, que no se secan ni en el verano. Y yo he visitado más o menos unos 15 de ellos, los conozco, sé dónde están y se pueden ejecutar micro receptores para luego incorporarlos a la red. Estos nacientes o vertientes entre 200 y 500 metros hacia abajo se mezclan con heces fecales y básicamente esa agua se está desperdiciando. A muy corto plazo es importante el proceso de reforestación masiva, pero también es muy importante sacar agua que no venga de los embalses.
el tratamiento de agua del río Choluteca para conseguir la mayor cantidad de carros cisternas diarias para el proceso de irrigación. Para tratar agua del río Choluteca solo se requiere voluntad. Hay plantas portátiles de tratamiento que pueden abastecer suficiente agua para el proceso de irrigación. Y para eso, en aquellos barrios y colonias con mayor problema de agua, una de las cosas que estoy proponiendo es la perforación de pozos. En El Salvador, por ejemplo, es uno de los países con mayor, que tienen bastante abastecimiento de agua que provienen de pozos. Y mientras se hacen los proyectos de mediano y largo plazo, sí se requiere la perforación de pozos en algunos barrios y colonias en situación crítica. Otro punto de mediano plazo, otro punto de corto plazo es la construcción de varias microrepresas en la Tigra. Hay varias partes de la Tigra que también el agua se desperdicia y que se pueden hacer varias presas pequeñas en donde con tubería secundaria que lleguen hacia un solo embalse, luego mandar el agua decantada, es decir, sin sedimentos, hacia la planta potabilizadora que está en el Picacho. Otro punto que hemos propuesto siempre es aumentar la flota de carros cisternas por parte del SANA y por parte de la alcaldía municipal.